Saludos compañeros, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que son las soldaduras, los tipos de soldaduras. ¿En qué consisten lo que son las soldaduras? Bueno, pues las soldaduras es la unión de dos materiales, por lo general metal o termoplástico. La unión de dos materiales se someten a un proceso y unen las dos piezas, o al menos se unen al nivel atómico, formando una sola pieza. El objetivo de la soldadura pues es lograr unir partes para dar forma a diferentes cosas, estructuras, piezas, de manera que se pueda utilizar en fabricación tanto de estructuras como de productos. Algunos conceptos clave de soldadura pues son el material base, el material de aporte, que es el material que uno le pone para que se añada del mismo material a lo que se va a soldar. Hay veces que necesita aporte, hay veces que no necesita. Otra palabra clave es fusión, otra palabra clave es SAC, que significa zona afectada por el calor. Gas de protección, varilla o electrodo, alambre, cordón de soldadura. Esas son palabras claves que tienen que ver con lo que es la soldadura. Ahora, ¿cuántos tipos de soldaduras hay? ¿O cuáles son los tipos de soldadura? Existen numerosos tipos de soldadura, bastantes. Investigando nos dimos cuenta que hay muchos. Está la soldadura por fusión o calor. ¿En qué consiste esta soldadura? Bueno, que los materiales se calientan hasta un punto de fusión y se unen en un estado líquido. El material se derrite tanto de una parte como la otra y se une en un estado líquido, y cuando se solidifican pues entonces ahí se tiene ya un material soldado. Los tipos más comunes de soldadura son la soldadura smoke, que quiere decir shielded metal arc welding, o soldadura con electrodos revestidos. Ese es el más común, el más utilizado. La soldadura con varilla, como le dicen. Está el GMAW, que es General Metal Arc Welding, o soldadura MIG-MAC, que es la soldadura de alambre. Es un alambre que va corriendo a través del sistema, que es una pistola, y hace un arco, y ese arco está protegido por gas, ya sea un gas mezcla o CO2 puro, o argón. Ese es el otro tipo de soldadura que también es bastante común. Está la GTAW, que es Gas Tungsten Arc Welding, o mayormente conocido como la soldadura TIG, que es una soldadura que utiliza un tungsteno y se le va haciendo aporte para soldar. Hace un arco también protegido con gas, por lo general argón puro, y se va soldando y añadiendo material para así tener una soldadura. Es bastante brillante, es una soldadura eléctrica, totalmente, un arco eléctrico bastante potente. Está la FCAW, es Flux Core Welding, o soldadura de alambre tubular. Es similar a la MIG, pero el alambre tiene un núcleo de fundente que genera la protección de gas protector. Está la SALT, que es Submerged Arc Welding, o soldadura por arco sumergido. Esta utiliza una especie de material que en lugar de gas protege el arco, y el arco está sumergido dentro de ese material. Protege el charco, y por lo general viene una aspiradora aspirando ese material y luego queda la soldadura limpia. Esos son los tipos de soldadura más comunes que existen. Por otro lado tenemos lo que es la soldadura marítima, que es un campo especializado donde se utilizan soldadores muy especiales por la alta peligrosidad que tiene este tipo de soldadura. Abarca desde lo que es la construcción y reparación de barcos, de estructuras navales, en astilleros, en seco, hasta el mantenimiento y la reparación de estructuras submarinas, o sea, debajo del agua, y embarcaciones.
Mayormente está la que se hace encima, o sea, en puerto, en seco. Se realiza en astilleros, la soldadura naval en seco. Y se utilizan las mismas soldaduras que estuvimos hablando, la MIG, la TIC, la soldadura por electrodo revestido y también la de arco sumergido. Todas esas soldaduras se utilizan también en esa área marina. Ahora, la subacuática es más especial porque es la rama más compleja y peligrosa de la soldadura marítima, ya que esa se realiza bajo el agua por buzos especializados. Es crucial para la reparación de plataformas petrolíferas, gasoductos marinos, estructuras de muelles y boyas y en ocasiones cascos de barcos, cascos que se pinchan para no tener que llevarlo al mar, a la orilla del mar, pues sueldan debajo del agua. Existen dos tipos de soldadura subacuática o submarina, que está la soldadura húmeda, que es donde el soldador y el arco eléctrico están directamente expuestos al agua. Es más rápida y económica para reparaciones de emergencia temporal. El proceso más común es la soldadura de arco eléctrico revestido, utilizando electrodes especiales resistentes al agua y la corriente continua para mayor seguridad. Y también tenemos lo que es la soldadura seca o hiperbárica, que es donde se crea un ambiente seco alrededor de donde se va a soldar y se inyecta una mezcla de gases helio-oxígeno a una presión similar a la del entorno acuático. El soldador trabaja en un ambiente controlado, similar a la soldadura en superficie. Permite uso de procesos más convencionales como TIC, MIG-MAC, lo que resulta en soldaduras de mayor calidad y resistencia, comparable a las realizadas en tierra. Esta clase de soldadura pues presenta algunos desafíos y son la presión y profundidad, afectan al soldador y al proceso del arco. El agua y su conductividad obviamente se está soldando con electricidad y es más peligroso. La fragilación por hidrógeno, un problema común en soldaduras húmedas debido a la presencia de hidrógeno liberado del agua. La visibilidad limitada obviamente dificulta el control del proceso y la conductividad térmica del agua enfría rápidamente el material, lo que puede causar defectos en lo que es la soldadura. También tenemos lo que son las soldaduras especiales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una soldadura especial? Bueno, una soldadura especial es aquella que el proceso de unión utiliza métodos que no son tradicionales ni comunes. Se utilizan para aplicaciones muy específicas, materiales difíciles que requieren condiciones ambientales controladas y de alta precisión. Algunos conceptos que hacen una soldadura especial, bueno, es la precisión y el control, materiales avanzados, condiciones ambientales específicas, velocidad y automatización de la soldadura, propiedades de la unión y aplicaciones críticas. Todo esto hace a una soldadura especial. Hay que trabajar en un ambiente específico, con material específico, a veces difícil de encontrar, con una metodología diferente de la tradicional. Eso hace una soldadura especial. ¿Cuáles tipos de soldaduras son especiales? Bueno, hay una soldadura que se llama que es por difusión. Soldadura de difusión, DB. Las superficies a unir se mantienen en contacto íntimo bajo presión y a una temperatura elevada, pero por debajo del punto de fusión, durante un tiempo prolongado. La unión se forma por la difusión atómica a través de la interfaz. Otro tipo de soldadura especial es la soldadura por gas o oxiacetilénica. Utiliza la combustión de gases, generalmente oxígeno y acetileno, para producir una llama de alta temperatura que funde los metales. Está la soldadura por resistencia, que se basa en que una resistencia eléctrica al paso de corriente a través de materiales logra unir las piezas generando un calor que los funde. Está la por haz de electrones. Utiliza un haz de electrones de alta energía para fundir los metales en una cámara de vacío. Esa es la de haz de electrones. Está la soldadura láser. Emplea un haz láser concentrado para fundir los materiales. Está la soldadura fuerte, como le llaman, soldadura fuerte. Se une por la fusión de un material de aporte en un punto de fusión más bajo que el material base, sin fundir este último.
Se utiliza para unir metales disímiles o cuando no se desea fundir el material base. La temperatura de función del material de aporte es superior a 450 grados Celsius. Esa es la soldadura fuerte. Ahora, la soldadura blanda, similar a la soldadura fuerte, pero el material de aporte tiene un punto de fusión inferior a 450 grados Celsius, comúnmente usada en la electrónica y la plomería. Tenemos también lo que es la soldadura por estado sólido o por presión. Esos materiales se unen bajo presión, a veces con calor, pero sin llegar a la fusión. Se logra una unión atómica por difusión o deformación plástica. Está la soldadura por fricción. Una pieza se gira a una alta velocidad de manera que se genere. Está la soldadura por fricción agitación, que es una herramienta rotatoria no consumible. Se introduce entre las piezas para agitarlas y calentarlas, logrando una unión en estado sólido. Tenemos la soldadura por explosión. Se utiliza una energía de explosión controlada para impulsar los materiales uno contra el otro a alta velocidad y presión, creando la unión que se necesita de esos materiales. Está la soldadura ultrasónica. Se aplica vibración de alta frecuencia y presión a las piezas, generando calor por fricción y logrando una unión sin fusión, común en plásticos y metales finos. Y está la soldadura en frío. Se unen metales muy dúctiles aplicando alta presión a temperatura ambiente sin calor. La elección del tipo de soldadura depende de factores como los materiales a unir, el espesor del material, la calidad requerida, la posición de la soldadura, el costo, la velocidad de producción y el entorno de trabajo. Todo eso define el tipo de soldadura que nosotros utilizaríamos. Esperamos que esta información haya sido de conocimiento y que sea de utilidad para cada uno de ustedes en el futuro. Muchas gracias por escuchar.